Después de la anexión de Texas por parte de los Estados Unidos, este país solo buscaba una excusa para invadir México, y tras algunas escaramuzas, lo logró dando inicio a la Guerra México-Estadounidense. Bienvenida y bienvenido al segundo episodio de las Batallas de una Nación. Estás en Hablemos de Historia. El capítulo pasado nos quedamos en que la guerra había comenzado, pero no profundizamos más al respecto. Veamos. El gobierno estadounidense ignoró el hecho de que el límite de la frontera sur de Texas era el río Nueces y ordenó al general Zachary Taylor establecer tropas entre los ríos Nueces y Bravo. Para México se trataba de una ocupación del territorio perteneciente a Nuevo Santander, lo que hoy es el estado de Tamaulipas, y el territorio al norte del río Bravo hasta el río de las Nueces. El general Pedro Ampudia envió al general Taylor una carta invitándolo a que deshiciera su fuerte y se retirara hasta más allá del río Nueces. La carta fue ignorada y las tropas estadounidenses avanzaron más al sur, hasta la desembocadura del río Bravo, donde comenzaron a construir el Fuerte Brown. El primer choque armado se produjo el 24 de abril de 1846, en un lugar llamado Río Carricitos, al norte del río Bravo, en la zona que cada uno de los dos países consideraba suya, cuando una patrulla estadounidense de 63 hombres al mando del capitán Seth Thornton, que estaba en misión de exploración, fue emboscada por lanceros al mando del general Anastasio Torrejón. Inmediatamente el presidente Polk solicitó al Congreso una declaración de guerra, iniciando su discurso con las famosas palabras: "Sangre estadounidense ha sido derramada en suelo estadounidense". Fue así que el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra el 13 de mayo de 1846. Los estadounidenses norteños y los republicanos en general se opusieron a la guerra, mientras que los sureños esclavistas y los demócratas la apoyaron. Por su parte, el general Taylor desató las hostilidades incluso sin haber recibido la noticia de la declaración de guerra formal entre los dos países, y así presentó batalla a los mexicanos al mando de Arista en Palo Alto y en la Resaca de La Palma o Resaca de Guerrero el 8 y 9 de mayo. En ambas batallas, el ejército mexicano fue derrotado, en la primera por verse superado tecnológica y estratégicamente, pues el general Mariano Arista se situó en un lugar desfavorable y fueron sorprendidos por la artillería ligera norteamericana. La mexicana, pesada, anticuada y lenta, era difícil de maniobrar en las colonias de Palo Alto. Arista entonces ordenó cargas de caballería sobre el flanco de los artilleros y así neutralizar las armas estadounidenses, que eran mucho más modernas que las mexicanas. Esta acción sí ayudó mucho para contrarrestar la diferencia de armamento entre ambos ejércitos y causó la muerte del comandante Samuel Ringel, entre otros jefes, pero no fue suficiente para obtener una victoria. Un día después, en Resaca de La Palma, Arista decidió retirarse a una posición que juzgó más defendible, donde acampó y desplegó a sus tropas esperando el siguiente movimiento de Taylor, en lugar de tomar una postura ofensiva. Durante la mañana del 9 de mayo, los 1,700 soldados al mando de Taylor atacaron una fuerza mexicana marginalmente superior, pues esta había aumentado alrededor de 3,000 hombres con los escasos y exhaustos refuerzos que recibió Arista durante la noche anterior. Para el ejército invasor le fue fácil tomar el flanco izquierdo, ya que este se encontraba desprotegido ampliamente, por lo que fueron fácilmente destruidos. A pesar de esto, la resistencia por parte de los mexicanos fue muy decidida, y las fuerzas estadounidenses casi sufrieron un revés antes de que una fuerza de dragones lograra sorprender el flanco de las líneas mexicanas y forzar una marcha atrás. Aún sin mando, pues Arista jamás apareció en el campo de batalla, los mexicanos lograron montar 2 contraataques sobre la posición estadounidense, pero fueron rechazados y diezmados por la superior artillería del invasor, y finalmente el ejército mexicano tuvo que retirarse del campo de batalla, abandonando un número importante de artillería y pertrechos. Las bajas mexicanas aumentaron el número de la precipitada y desastrosa retirada que ordenó Arista a través del río Bravo. Después de estos enfrentamientos, México declararía la guerra el 23 de mayo, enfrentando así una guerra para la que no estaba preparado ni económica ni militarmente, teniendo un ejército que resultó no siempre equipado para el combate y con jefes más preocupados por obtener empleos bien remunerados y otros privilegios, principalmente Santa Anna actuando con sus excepciones, impulsados por la cobardía, avaricia y la traición, según Vicente Riva Palacio. Tras la declaración, la noticia se corrió como pólvora por todo el territorio nacional y algunos estados se prepararon para la defensa.
otros no tanto y a otros tan lejanos como la Alta California tardó demasiado en llegar el aviso, arribando hasta mediados del mes de julio. Sin embargo, entre rumores de una supuesta acción del gobierno mexicano contra los colonos de origen estadounidense en el territorio, un grupo de 33 hombres armados se apoderó de la ciudad de Sonoma, enarbolando una bandera blanca con un oso y una estrella para simbolizar el nacimiento de la República de California, independiente de México. Ese mismo día, el 14 de junio, los sublevados capturaron al anterior comandante mexicano de California del Norte, el general Mariano Guadalupe Vallejo, quien era el líder de la compañía militar estacionada en el presidio de Sonoma. El primer y único presidente de la flamante república fue el pionero estadounidense William B. Hyde, cuya presencia duró 25 días. Tras varias peripecias, tanto en el interior de la República Mexicana como en el territorio californiano, el gobernador mexicano, José Castro, intentó detener la revuelta y envió un destacamento de 50 hombres contra los rebeldes. Pero el 23 de junio del 46, el comandante estadounidense John C. Fremont llegó con un ejército de 60 hombres armados, se sumó a los separatistas y tomó el mando de las fuerzas combinadas. Derrotó a los mexicanos en la batalla de Olompali y posteriormente en la de la bahía de Monterrey, a lo que los independentistas abandonaron la idea de crear una república independiente y se sumaron a la lucha con la intención de incorporar California a los Estados Unidos. En señal de este nuevo movimiento, reemplazaron la bandera del oso por la estadounidense. Posteriormente, el gobierno gringo ordenó bloquear los puertos principales de México, y después de tomar sin resistencia Nuevo México, avanzaron hacia el interior del país, no sin que antes en California se ocuparan San Diego y Los Ángeles. Para septiembre de ese año, después de haber recibido refuerzos y tomar Matamoros, las tropas de Taylor acamparon en las cercanías de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pretendiendo bloquear el paso a Saltillo, pues solo por ahí la ciudad podría recibir apoyo del ejército nacional. A pesar de ello, pudo llegar un cuerpo de 50 lanceros de Guanajuato, al mando del teniente coronel Mariano Moret, dándose aquí un hecho de esos que enchinan la piel, pero que hasta donde tengo conocimiento, cuenta solo como anecdótico, pero que realmente vale la pena contar. Pues detenida la caballería mexicana ante la infantería estadounidense, Moret pudo llegar al frente de la línea de fuego de los gringos, causando un gran daño a esta. Muertos sus soldados, él solo avanza hasta la línea de cañones, donde rota su lanza, tira de la espada y acuchilla a los artilleros estadounidenses, desconcertados por su valiente carga. Después regresa a galope, cubierto de sudor, polvo y sangre, yendo a reunirse con el resto de la caballería que no pudo cargar en su apoyo. Fue tanto su fervor, ira, ímpetu, qué sé yo, amor a la patria, que no sintió los 15 tiros que había recibido en el combate, mismos por los que se desplomó apenas llegó a su posición. Sin embargo, el avance sobre Monterrey se preveía desde julio del 46, luego de que las acciones norteamericanas al norte comenzaran. El general Ampudia preparó la defensa de la ciudad contra un inminente sitio, apostando tropas en las diferentes edificaciones fortificadas que se disponían en aquel momento. Una vez enfrentadas las dos fuerzas ante el acoso de los estadounidenses, las tropas mexicanas se retiraron al Cerro del Obispado, donde los cañones comenzaron a disparar a las fuerzas de William Worth, que se vio atacado por dos frentes. Al unirse a la batalla, el Fortín de la Federación, pero la falta de una ofensiva tenaz impidió definir una situación favorable para los mexicanos. Taylor comenzó una aproximación intentando vulnerar alguna de las fortificaciones. Un contingente del grupo de Taylor fue designado para hacer un reconocimiento e intentar una entrada a la ciudad. Ingresaron a esta sin encontrar resistencia, pero ya se habían adentrado totalmente en ella cuando se dieron cuenta de que habían caído en una emboscada. Resultaron atacados por fuego de artillería y mosquetes sin posibilidad de defensa. A pesar del exitoso sitio exterior, esta acción resultó un revés lamentable para el ejército gringo. Pero con todo esto, la acción resultó aislada y no fue capitalizada por los defensores, que permanecieron en estado de resistencia y los estadounidenses no pudieron concretar una toma definitiva de la ciudad. Todo esto hasta el tercer día del sitio, cuando el ejército defensor queda confinado a un pequeño reducto en la plaza de armas. Las bajas no solo fueron producidas por la artillería de los dos ejércitos, ya que al acabarse el parque se llegó al combate cuerpo a cuerpo. Muchos civiles heroicamente desde sus casas hicieron lo que pudieron para detener el embate estadounidense cuando los invasores lograron penetrar en la ciudad. Se dice que el panorama después de la batalla era desolador. Cadáveres y más cadáveres en las calles, sangre, destrozos y olor a muerte.
Los puntos más sangrientos de la batalla de Monterrey se dieron en el Fortín de las Tenerías y en la calle de Morelos e Hidalgo. En este último punto hubo muchos civiles muertos. Después de los combates, Ampudia, quien ya contaba con mala fama, comenzó a actuar de manera contradictoria. Algunas de las decisiones más controvertidas fueron relativas a la fortificación de la ciudad, pues cambió de planes en varias ocasiones a muy poco tiempo del encontronazo con los gringos. A pesar de eso, se logró una buena fortificación, pero esto generó un ambiente de desconfianza e incertidumbre entre militares y civiles. Pero la decisión que mayores críticas y rechazos le trajo a Ampudia fue la rendición, la entrega de la plaza, la cual se negoció el 24 de septiembre y se firmó el 25 del mismo mes. Y es que, si bien la batalla fue sangrienta y muchos civiles se vieron afectados, el ejército de Estados Unidos estaba también muy diezmado y con muchas bajas. Incluso varios líderes de los invasores, como el teniente William Henry, se mostraron sorprendidos con la rendición mexicana, tomando en cuenta el nivel de la fortificación de Monterrey. Ampudia se defendió diciendo que le habían faltado recursos y colaboradores. Sus críticos señalaron que le faltó valor y organización. Pero finalmente, del 25 al 27 de septiembre, el ejército mexicano abandonó Monterrey. Su salida fue con honores por parte del ejército de Estados Unidos, y la bandera de las barras y las estrellas se izó en Monterrey. El 22 de octubre de 1846 se avistaron varios buques estadounidenses en las costas tabasqueñas. Al día siguiente, en la mañana, entraron todos y tomaron posesión de Frontera, en el municipio de Centla, en Tabasco, que se hallaba sin guarnición de ninguna clase. Posteriormente, destruyeron barcos comerciales de vapor para obstaculizar el comercio en el estado y facilitar su acceso a San Juan Bautista, la actual Villa Hermosa. Pero no fue fácil la entrada al río Grijalva, pues la barra y los temporales de otoño estorbaron el paso de los navíos, haciendo que 2 de ellos fueran excluidos del viaje a la capital del estado. Frente a Frontera, los estadounidenses capturaron el vapor mexicano Petrita y la goleta Amado. En ese punto tomaron la plaza para establecer ahí su base de operaciones. El 24 de octubre del 46, a las 6 de la tarde, se recibió el parte de aquella invasión, día que precisamente habían emprendido su marcha sobre la capital del estado. En Frontera dejaron 200 hombres al mando del teniente Walsh. Finalmente pudieron entrar al Grijalva y llegaron al punto conocido como Fuerte de Acachapan, cercano ya a San Juan Bautista, donde se desarrolló un combate. Debido a la superioridad numérica y de equipo, los estadounidenses salieron vencedores, continuando su camino a la capital, llegando a ella el día 25 de octubre al mediodía. Allí el comodoro Matthew Perry, sí, ese mismo Matthew Perry que, si recuerdan el episodio de Japón, hizo de las suyas en el lejano oriente. Este mandó imponer la rendición, manifestando a la vez que, de no efectuarse en 15 minutos, demolerían la plaza y pasarían a cuchillo a toda la guarnición. A lo que el coronel Juan Bautista Traconis rechazó las condiciones y le mandó a decir a Chandler, digo a Perry, a través del intérprete, el vicecónsul británico, que defenderían la plaza con sus vidas, así que podían iniciar la guerra. La flotilla estadounidense inició entonces el bombardeo despiadado, iniciando la que se conoce como Primera Batalla de Tabasco. Los estadounidenses destacaron 3 columnas de 100 hombres en 3 lanchas al mando del capitán French Forrest, que trataban de desembarcar frente a la iglesia de la Concepción, pero fueron rechazados y diezmados. El cañoneo duró hasta las 6 de la tarde sin que los estadounidenses pudieran tomar la ciudad, por lo que tuvieron que regresar a sus barcos. Los tabasqueños se mantuvieron alerta toda la noche, listos para repeler cualquier intento de asalto. Al amanecer del día siguiente, los estadounidenses reiniciaron el bombardeo, por lo que cónsules de varios países europeos le solicitaron a Traconis se rindiera para evitar más destrucción de la ciudad, a lo que este respondió que la única forma de evitar eso era que los invasores se retiraran. Perry respondió con un bombardeo más fuerte, matando y destruyendo casas sin ton ni son, hasta que, cansado, pidió una tregua y decidió retirarse hacia Frontera sin poder tomar la ciudad. Allí decidió establecer un bloqueo naval al puerto para evitar el desabastecimiento de víveres, refuerzos y pertrechos militares hacia la capital. Tras la defensa, Traconis felicitó a los habitantes de San Juan Bautista por haber evitado la entrada del invasor, y sabiendo que era inminente un segundo ataque de la escuadra estadounidense, solicitó al gobierno de la República que enviara ayuda militar.
El presidente José Mariano Salas no atendió su petición de ayuda, por lo que Traconis se pronunció el 9 de noviembre de 1846 contra el presidente Salas, declarando a Tabasco separado de la nación mexicana una vez más, alegando con toda razón que el gobierno de la República debería proveer seguridad y defensa para la preservación del territorio nacional. Sin embargo, el hecho no contó con el apoyo popular, por lo que se generó una crisis política local en medio de una guerra nacional. Traconis recibió la promesa del presidente de que enviaría apoyos al Estado. Así, en diciembre del 46, Tabasco se reintegró a la Unión. Mientras tanto, en otro frente de la guerra, en Chihuahua, los preparativos para la defensa habían comenzado desde que Texas fue anexada a los Estados Unidos. El gobernador Ángel Trías organizó un ejército que contaba con 1,796 hombres armados, con 677 armas de fuego, 575 arcos con sus flechas y 196 lanzas. Así, cuando el coronel Stephen Kearny, antes de partir a California, dio instrucciones al coronel Alexander Doniphan para que invadiera Chihuahua, los habitantes de la entidad ya estaban preparados para dar batalla. El capitán Ponce de León recibió el mando de las tropas mexicanas establecidas en Doña Ana y junto con sus fuerzas planeó la batalla en contra de los estadounidenses. Decidió no dar batalla abierta y esperarlos en Temascalitos, ubicado al poniente del actual puerto de Jerónimo entre Ciudad Juárez y Nuevo México. El encuentro esperado por los chihuahuenses se dio el 25 de diciembre de 1846. Las tropas de Ponce atacaron a los estadounidenses y estuvieron a punto de romper la línea de fuego, pero la superioridad de las armas de los invasores se impuso, así como la desorganización de los nacionales, quienes confundieron el toque de trompeta con la orden de retirada a solo 30 minutos de haber iniciado el combate. Tras obtener el factor sorpresa, Ponce logró avanzar, pero al dar la señal de degüello en contra de los enemigos, el soldado que tocaría la corneta da mala señal y la tropa la interpreta como señal de retirada. Pese a los esfuerzos de Ponce para que los mexicanos presentaran nuevamente combate, las tropas continuaron en retirada. Finalmente, al ser herido, cede el mando de la infantería y manda tocar 3 veces la retirada, completándose la derrota. Al día siguiente de la victoria para Estados Unidos, los soldados tomarían Paso del Norte y se apoderaron de los molinos y confiscan el maíz y el trigo que encontraron a su paso. Pero retomando al ejército que capituló en Monterrey, estos se dirigieron a Saltillo, Coahuila, y luego a San Luis Potosí. En esta ciudad se estaban reuniendo las fuerzas de la República desde principios de mes bajo el mando de Antonio López de Santa Anna, que había salido de la Ciudad de México con 5,000 hombres, pretendiendo así organizar al ejército en San Luis y salir a la brevedad posible a batir al invasor yanqui en el norte. A mediados de noviembre se incorporaron 2,000 hombres más de Guadalajara, compuestos de una tropa permanente y de un cuerpo de la Guardia Nacional. Llegó también del Bajío el general Gabriel Valencia con las fuerzas de Guanajuato. Santa Anna se dedicó a la reorganización, entrenamiento y aprovisionamiento del ejército, que estaba en bastante mal estado, y se emprendieron trabajos de fortificación en los pueblos de Santiago y Tlaxcala ante las noticias de que Zachary Taylor se había movido de Saltillo con su cuerpo de ejército e intentaba avanzar hacia el interior de la República, intentando marchar primero a Zacatecas y después a San Luis Potosí. Así pues, mientras se continuaba el avance norteamericano en varios puntos del país, Santa Anna preparaba a un ejército con la esperanza de hacer frente al invasor, que ya tenía planes de entrar al centro de la República por el puerto de Veracruz y de allí cubrir el breve trecho que lo separaba de la Ciudad de México. Zachary Taylor tenía órdenes de permanecer en Monterrey mientras se desplegaba la toma de Veracruz por parte de Winfield Scott. Santa Anna tuvo la idea de atacar a Taylor para neutralizar ese frente y poder regresar a Veracruz para repeler a Scott. Pero Taylor se enteró de este plan y decidió movilizarse hacia las cercanías de Saltillo a la hacienda de Buenavista. El ejército de Santa Anna se enteró de este movimiento y tomó dicha dirección. Santa Anna envió entonces un parlamentario a Taylor para recomendarle que se rindiera, en virtud de que los soldados estadounidenses eran superados ampliamente en cantidad por los mexicanos. Taylor no aceptó la propuesta, pero de todos modos la maniobra le sirvió a Santa Anna para ganar tiempo y apostar sus tropas en posiciones estratégicas. La batalla tuvo un desarrollo bastante parejo por diversas razones. Primero, las tropas estadounidenses se encontraban guarnecidas en unas colinas difíciles de tomar. Por otro lado, aunque en efecto las tropas mexicanas superaban numéricamente por mucho a los estadounidenses, estas últimas tenían otra vez mejores recursos, armas y pertrechos.
Además, Estados Unidos contaba con una tropa profesional, en tanto que mucha de la tropa mexicana se formaba de gente del pueblo y campesinos, muchos de ellos jóvenes e inexpertos, llamados a las armas prácticamente por la fuerza. Mientras tanto, los intentos mexicanos por tomar las posiciones de los gringos no rendían resultados, en tanto de que estos no podían avanzar contra las tropas locales. De este modo, lo que debía ser una batalla en toda la regla amenazaba con convertirse en un sitio prolongado. Al finalizar el 23 de febrero, no había resultado favorable claro a ninguno de los dos bandos. Sin embargo, las tropas mexicanas se encontraban enormemente desgastadas. Es por este momento que Santa Anna ordena a sus tropas una total retirada, considerando que el enemigo se hallaba derrotado. Y por el lado de Estados Unidos, Taylor también ordenó el retiro de modo casi simultáneo, por lo que ambos generales se atribuirían la victoria. Unos días después, Alexander Doniphan se desplazó hacia el sur del estado de Chihuahua, donde el general José Antonio Heredia, comandante militar de Chihuahua, así como el gobernador Ángel Trías, habían tratado de organizar una fuerza que pudiera lograr detener de una vez por todas el constante avance estadounidense hacia el centro del país. La gente ayudó a armar a las improvisadas tropas mexicanas de pocos elementos y escaso armamento, como ya dijimos. Entonces Heredia creyó ideal el rancho de Sacramento como lugar idóneo para presentar el combate. Las posiciones mexicanas, al ver el avance gringo, cerraron el paso, obligando al invasor a presentar batalla. Cuando las fuerzas estadounidenses arribaron al lugar, se detuvieron por un momento y reconocieron el campo. Doniphan desplazó sus unidades hacia un flanco con el fin de preparar su ataque. Heredia, percatado de esta acción, ordenó a la caballería un movimiento en forma paralela al de los soldados estadounidenses, que diéndose cuenta del hecho, prepararon la acción. Doniphan entonces emplazó su artillería y ordenó hacer fuego sobre las tropas mexicanas. Y aunque los jefes y oficiales nacionales trataron de evitar la desbandada de las tropas, sus esfuerzos fueron en vano, por lo que tuvieron que retirarse a sus posiciones con sus heridos, los cuales rápidamente fueron cayendo. A pesar de ello, la caballería mexicana comandada por Ángel Trías efectuó varias cargas que casi lograron la victoria, hasta que artilleros estadounidenses lograron apoderarse de un cañón, mismo con el cual hicieron fuego contra los lanceros mexicanos a quemarropa, acción que terminó con la resistencia nacional. Las fuerzas mexicanas, al perder la batalla, se retiraron de la capital con la intención de reorganizar su tropa. El 2 de marzo de 1847, Doniphan ocupa Chihuahua. A las 11 de la noche del 26 de febrero, los regimientos Independencia y el Hidalgo, el Batallón Victoria y parte de los cuerpos de Mina, de Zapadores y de Chalchicomula, a las órdenes todos del general Matías de la Peña y Barragán, proclaman un plan redactado por unos individuos del Cabildo y por Lanzorena, que llamaron para la restauración de los verdaderos principios federativos. Esta proclama anuncia la rebelión de los polcos, que pretenden declarar cesantes en sus funciones los poderes generales, legislativo y ejecutivo en ejercicio por haber desmerecido la confianza nacional, y crea una administración provisional encomendada al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Básicamente, el levantamiento fue en contra de las leyes del 11 de enero de 1847 y del 4 de febrero, llamadas de manos muertas, y que despojaban al clero de sus propiedades para con esos recursos financiar la defensa frente a la invasión estadounidense. Cuando el presidente interino, Gómez Farías, quiso movilizar la Guardia Nacional a Veracruz para que fuera defendida la plaza contra los gringos, los batallones ya mencionados, Independencia, Bravos, Victoria, Mina e Hidalgo, caracterizados por estar conformados por una población acomodada como Pedro María Naya, Vicente García Torres, José María Lafragua, Mariano Otero y Lucas Valderas, se pronunciaron con el fin de cambiar la dirección política y de la iglesia, evitando así que entraran en combate, pugnando por la desaparición de poderes, estableciendo el sistema federal y a Santa Anna como general en jefe del ejército mexicano, un congreso bicameral y la derogación de las ya mencionadas leyes del 11 de enero y 4 de febrero. La capital entonces quedó convertida en un campo de batalla para las líneas de los sublevados y de las fuerzas leales. El Congreso, por supuesto, dejó de sesionar en esta situación. Sin embargo, a pesar de sus posiciones, los polcos no tuvieron el éxito que esperaban, pues poco a poco sus hombres desertaron. Es entonces que los diputados moderados pidieron al general Santa Anna que interviniera en la rebelión, ahora ya solo pugnando por la destitución de Gómez Farías y la derogación de las leyes contrarias a la iglesia.
Santa Anna, luego de volver de la Angostura o Buenavista, informó a Gómez Farías el 9 de marzo desde San Luis Potosí que estaba dispuesto a tomar el gobierno para así pacificar de una vez por todas a los sublevados. Todo esto a pesar de que inicialmente condenó el levantamiento y ofreció enviar 4,000 hombres de apoyo al presidente. Ya saben, Santa Anna siendo Santa Anna. Pero volviendo al tema, cuando llegó a México no entró a la capital y en Congreso envió una comisión que lo hizo jurar como presidente en la Villa de Guadalupe el 23 de marzo. Mientras tanto, los gringos deciden continuar la invasión de México, por lo que ellos mismos llamaron la Ruta de Cortés. Ese mismo mes se realiza el desembarco de tropas estadounidenses en Veracruz. El ejército mexicano no pone mayor resistencia pues está enfrascado en la capital con la rebelión de los Polcos. Y tras el desembarco comienzan el asedio a Veracruz. La ciudad estaba amurallada y para atacarla y exigir su rendición, los estadounidenses montan un dispositivo militar. Tanto desde barcos como desde tierra comienzan un bombardeo abundante a la ciudad de Veracruz. Miles de bombas se disparan durante 5 días. Dado que la ciudad estaba amurallada, como ya dijimos, los civiles no pueden salir de esta, que se mantiene sitiada por el ejército invasor. Cientos de civiles mueren en este bombardeo. Los estadounidenses dispararon 6,700 proyectiles. Veracruz y San Juan de Ulúa respondieron con 18,486 disparos. Hubo 400 soldados mexicanos muertos y 200 heridos. Las bajas fueron muy numerosas y posiblemente más de 1,000. Un grupo de notables de la ciudad de Veracruz, entre otros el cónsul de Rusia, salen a pedir al general Winfield Scott que deje salir a los niños y las mujeres de la ciudad, cosa a la que se opone el yanqui y continúa el bombardeo. Al día siguiente, 28 de marzo, Veracruz capitula. Con la rendición del puerto, el siguiente objetivo de las fuerzas invasoras era, como ya dijimos, la Ciudad de México. Así que comenzaron a avanzar hacia la capital, encontrando el camino más viable por la vía a Jalapa, avanzando sin ninguna complicación hasta llegar a acampar en el poblado de Plan del Río. Mientras tanto, Santa Anna había tomado la decisión de esperar el avance de los norteamericanos en Cerro Gordo, en los cerros del Telégrafo y la Atalaya, desde la cual se dominaba el camino y la villa. Aunque se hizo un reconocimiento previo del lugar en el que se encontraron algunos inconvenientes para realizar el ataque, Santa Anna aún así ordenó que se hicieran las operaciones de ataque en este sitio. Winfield Scott mandó al general David Twiggs al frente de 7,000 hombres a avanzar por la parte izquierda del ejército mexicano situado en el cerro de la Atalaya para llegar a su retaguardia y así evitar su retirada, mientras que las brigadas del general Gideon Pillow harían frente a las fuerzas locales. Al saber el plan de ataque de los gringos, Santa Anna trató de interceptar el ataque de Twiggs, pero no logró hacerlo. Los invasores lo rodearon, cortaron la línea de retirada y tomaron posesión de su campamento y sus baterías. Al ver todo perdido, las tropas mexicanas huyeron como pudieron del lugar para evitar quedar sitiadas. A las 11 de la mañana del 18 de abril, la batalla ya había terminado, con casi 1,000 soldados muertos y heridos del bando mexicano, entre ellos el general Ciriaco Vázquez, además de 3,000 soldados hechos prisioneros. Mientras todo esto pasaba, el comodoro Perry tomaba Tuxpan. Citando a los apuntes para la historia de la guerra contra Estados Unidos, Cerro Gordo se había perdido. México quedaba abierto a la iniquidad del invasor. El 13 de julio de 1847, los estadounidenses se aprestaban nuevamente para invadir Tabasco. Poco antes de llegar a la ciudad de San Juan Bautista, los guerrilleros locales resistieron y causaron algunas bajas al enemigo que ya incursionaba por tierra. En Acachapan, el río Grijalva fue obstruido con pedazos de lanchones, árboles y cadenas para evitar el paso de la flota estadounidense. También los enfrentaron cuando desembarcaron en Las Palmas, retrasándoles el avance sobre el fuerte de Iturbide, punto clave por estar próximo a la capital, defendido por Miguel Bruno, quien acatando órdenes del general Domingo Echegaray, abandonó el lugar para dirigirse al cuartel general en la capital. Este error del comandante Echegaray fue imperdonable, pues los invasores se apoderaron del fortín y formaron un segundo flanco de ataque por tierra. El día 16 se presentó al enemigo en la capital, lo que provoca fuertes combates en San Juan Bautista, iniciándose así la segunda batalla de Tabasco. El bloque que defendía la plaza estaba dirigido por el teniente coronel Alejandro García y constituido por residentes y milicianos de la ciudad, gente de Acachapan, Ceiba, La Colmena, La Chontalpa, La Sierra y el batallón de Acayucan. Los tabasqueños defendieron valientemente su territorio, hasta que debido al ataque estadounidense por tierra y río, además de la falta de recursos y armas para defenderse, Echegaray tuvo que dar la orden de abandonar la ciudad, que fue ocupada por el enemigo el 16 de junio de 1847.
trasladándose civiles y militares a pueblos adyacentes, mientras que otros continuaron hasta Pueblo Nuevo de las Raíces y Tacotlalpa. Finalmente, la bandera estadounidense fue izada en la Casa de Gobierno a las 11:50 de la mañana. Mientras tanto, en San Juan Bautista, el comodoro Perry nombra al general Gershom Van Hort gobernador de Tabasco, quien quedó en la ciudad con 420 hombres. Perry salió rumbo a frontera el 22 de junio de 1847. Durante el mes siguiente, la guerrilla tabasqueña hostigaría a los gringos, quienes además tenían que sobrellevar la toma de una ciudad que estaba desolada, casi abandonada y paralizada. La acción de la guerrilla llegó a tal grado que todos los días amanecían soldados estadounidenses muertos en las callejuelas de la ciudad. La fuerte guerrilla tabasqueña y el valor temerario de las y los tabasqueños, organizados por Miguel Bruno y el gobernador Justo Santa Anna, fueron las causas del triunfo sobre los estadounidenses el 22 de julio de 1847. Derrotados, los yanquis desocuparon la ciudad en la que habían permanecido 35 días, después de los cuales se retiraron, no sin antes devastar e incendiar una parte de la ciudad. Lamentablemente, aunque se recuperó San Juan Bautista, el ejército estadounidense triunfador en Cerro Gordo continuó su avanzada a la capital, siendo este el principio del fin de la guerra, donde se darían heroicas gestas que todavía recordamos. Todavía no terminarían las batallas para la nación. Y así es como terminamos el episodio 48 de Hablemos de Historia y segundo de las batallas de una nación. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo, y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera, me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias, sensual e histórico y escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como @HablemosPodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia, usar cubrebocas y cuidar el planeta. Que la fuerza te acompañe siempre.